Hola, ¿qué tal, soy adictos? Y bienvenidos a este video de esta semana que lo atrasé un poco porque estaba enfermo, pero bueno, el caso es que me pueden escuchar un poquito mal, pero ya estamos mejor, ya estamos mejor. El tema es que esta semana vamos a hablar de efectivamente por qué es necesario saber de SEO, saber de HTML, CSS y JavaScript o de código, por decirlo así, en SEO, ¿sí? Nosotros estamos en SEO, ¿por qué deberíamos saberlo? Y es que muchos, por ejemplo, al momento de iniciar en SEO ni sabíamos que teníamos que tratar con código. Había otros que sí sabían que iban a tratar con código, pero son como las matemáticas en administración de empresas, que la gente cuando entramos dicen, no van a ver matemáticas. Y después cuando entramos, tome matemáticas, ¿sí? Puede que sea así de pronto el SEO, o porque básicamente no le ven relación. Bueno, pueden haber muchos factores por los cuales no es tan concebible, pero ya les voy a decir que sí, la verdad el HTML, CSS y JavaScript se debe saber, no en profundidad, bueno, en profundidad si ustedes quieren profundizar, pero en términos generales porque nosotros debemos entender pues efectivamente cómo funciona un sitio web. ¿Listo? Si estamos más que todo en SEO técnico, se debe saber incluso aún más. Si de pronto están enfocados en SEO de contenido también, pero en SEO técnico aún más, deberíamos saber sobre efectivamente este tema. ¿Listo? Entonces, algo que quería dejar aquí en claro es lo siguiente, y es que para mí, ay, tan chévere que tienen ese combo ahí. Como cosa rara, tengo dos ejemplos y los dos ejemplos haciéndoles aquí marca brand, McDonald's y el Corral y de comida, porque a mí me gusta comer. ¿Listo? Entonces, ¿por qué deberíamos saber? ¿Por qué deberíamos saber de SEO? Básicamente porque tiene relación y porque nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a entender cómo funciona un sitio y por consiguiente tomar las mejores decisiones, y a su vez a mostrar una carta como tal del sitio web, y efectivamente básicamente a que si un desarrollador también nos quiere hablar y decir, ay, no, es que eso no funciona, nosotros le podríamos decir que sí, porque hay muchas veces que suele pasar, otras veces que no, pero es básicamente para tener conocimientos y saber cómo funciona un sitio web. O sea, ahí me trabé, pero literalmente nosotros sabemos cómo funciona en forma como front del cliente, pero en forma técnica, así como se crea un sitio web. ¿No les da curiosidad? Efectivamente, para eso necesitamos saber de código y más que todo HTML, CSS y JavaScript. Algo que quiero decir es que voy a dejar en la descripción abajo, ¿listo? Voy a dejar en la descripción, en el primer comentario, un link para que ustedes, si les gusta lo que voy a hablar ahorita y si les gusta ya en temas de HTML, CSS, pues efectivamente que se hagan cursos, incluso JavaScript hay en un sitio web que yo me lo hice hace poquito, de hecho lo terminé, para que se certifiquen. Es un curso medianamente, bueno, medio largo, 200 horas. Muy bueno. Está en inglés, pero es inglés básico, suave, así que, bueno, no es inglés básico, pero es inglés que se puede entender, y si no, pues usan el traductor, tranquilos, no hay lío. Pero es para meterse en ese tema. Entonces, ¿por qué deberíamos saberlo? Básicamente por lo que les dije anteriormente. Para mí, no sé qué tal opinan ustedes, si bien nosotros nos especializamos en SEO, ¿sí? Debemos saber de múltiples factores que están identificados con SEO. Si ustedes se han dado cuenta en nuestros trabajos diarios, al hacer metaetiquetas, por ejemplo, necesitamos saber, por ejemplo, estadística, ¿sí? En el title, qué palabra clave va aquí, cómo hacemos esa investigación. Tenemos que saber de copywriting, por ejemplo, cuando queremos hacer el meta description. Recordemos que el meta description está únicamente, no tanto para posicionar palabras claves, no está para eso, sino más que todo para apelar hacia la atención de la persona, hacia mejorar el SCTR y hacia colocar de pronto variaciones de esa palabra clave, pero más que todo es llamar la atención de las personas. Entonces aplicamos copywriting y efectivamente a lo que queríamos llegar, temas técnicos de optimización de páginas, de sitios, de imágenes, etcétera, que eso está relacionado con el desarrollo web y, para ser más específicos, el frontend, ¿no? Si no saben, pues les explico. El desarrollo web se divide en frontend y en backend. El front, como la palabra lo dice, es lo que nosotros vemos, ¿sí? Y el back es todos los procesos que pasan detrás. Vean memes de front y back que son bacanos. Yo sigo a grupos de esos, son muy chistosos. El tema es que nosotros nos vamos a enfocar más que todo en el front. No es necesario tanto el back. Back también lo pueden hacer, pero no es tan necesario, porque en el front nosotros es donde vemos como HTML, CSS, JavaScript. HTML es como la estructura del sitio web. Miren que por ejemplo estamos en McDonald's. Voy a irme a este corral que yo hice la prueba antes. Miren tan bonito que se ve, súper bien. Esto no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. Y el caso es que es para
un demarcado como tal, la estructura de un sitio web, lo que tiene que tener. El CSS ya es un tema más como de darle estilo a ese sitio, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, este archivo es CSS. Eso es un CSS, pero básicamente ahí lo que se le está diciendo es esta létrica que está aquí, quiero que sea amarilla. ¿Quieren que lo comprueben? Vamos a comprobarlo. Miren, por ejemplo, aquí si yo me voy aquí a esta parte, ¿no? Bueno, estas son tipografías. Si yo nosotros, vamos a cambiarle el color. ¿Qué les parece si le cambiamos el color a nosotros que está acá? Voy a hackear la NASA. Esto lo ve mi mamá y dice, pucha, este man sabe mucho de esto. Efectivamente, le acabo de poner color red. Acabo de hackear corrales y lo acaban de ver ustedes. El corral lo acabo de hackear, miren, ya está en rojo. Lo puse en red y está en rojo. Y efectivamente, esto son cosas que uno puede entender con el CSS y el HTML. Ahora, el JavaScript es temas de ya interacción. De pronto este movimiento incluso creo que está hecho con JavaScript. De hecho, este movimiento así como que va cambiando, etcétera, etcétera, están más hacia la interactividad. Y de hecho el JavaScript es de los lenguajes, si no el lenguaje de programación más importante a nivel mundial, y el que se utiliza en, adivinen qué, el sitio web. Entonces, es importante saber sobre estos tres, no iba a decir lenguajes, pero estas tres pilares, por decirlo así, del frontend, porque nos va a permitir tomar las mejores decisiones, como les decía antes. Al nosotros saber esto, a nosotros saber temas de el Tyro, por ejemplo, meta Tyro, tenemos que saber que esté bien ubicado dentro del código, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden colocar aquí control F y ponen Tyro y efectivamente les va a salir aquí al principio, tiene un ID bacano, está cerrado, etcétera, bien. Ustedes incluso pueden ver los comentarios de los mismos desarrolladores. Esto es un comentario y pueden ahí colocar bien, etcétera. Pueden ver temas del Open Graph. Por ejemplo, miren acá este Open Graph tan chistoso. Por ejemplo, eso es una optimización. Quiero que vean esto. Los que saben de código, más que todo HTML, quiero que vean esto y me digan de pronto qué le optimizarían nada más con ver esto. ¿Listo? Pausen el video y pónganlo en los comentarios. Si no saben de esto y lo que ven aquí dicen como que está de color naranja, también pónganlo en los comentarios. No supe nada, pero bueno, no importa, tranquilos que así estamos todos. El caso es que miren que efectivamente el Open Graph está, solo tienen esta parte de Open Graph. Este es el único OG que veo acá, que sería el de Facebook. Mírenlo, aquí está más abajo. OG. Bueno, tienen los 4. De hecho no está tan mal. Esto se suele poner arriba. Pero miren que ahí está medianamente bien. El de Twitter, miren que aquí lo estoy viendo abajo. Uno puede darse cuenta de estas cosas incluso más que una extensión. Porque por ejemplo esta que yo les he recomendado mucho, lo que les dice es, por ejemplo, el title, type, URL, imagen. Que eso está muy bien. Uno ya con esto dice, bueno, tienen Open Graph para Facebook. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí es lo importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aquí no me está detectando la imagen? Miren, ahí yo ya tengo que ver en el código si de pronto hay un Twitter image que efectivamente, adivinen qué pasa, no está aquí. No es tan necesario, pero sí es importante tenerlo. Sí es importante tener el OG image, y más porque en el OG image hay un atributo de HTML que nos permite hacer que large summary, así se llama literal, que hace que se vea en grande la carta. ¿Listo? Entonces, esas son cosas que uno puede ver a través del código y que si ustedes se dan cuenta es muy importante saberlas. Porque, por ejemplo, antes, si ustedes no supieran estas cosas que son de pronto no tan potentes, se tendrían que hablar con el desarrollador, etcétera, etcétera. ¿Sí? También es importante saber de esto porque hay muchos desarrolladores, me ha pasado una vez, pero no me ha pasado más veces, que hay muchos desarrolladores que por unos desconocer, bueno, eso es prácticamente de la vida, cuando tú desconoces te pueden meter los dedos a la boca, y efectivamente al nosotros saber de HTML, CSS y JavaScript en temas de SEO podemos decir, no, mira, tú puedes hacer esto con un hover, o no, tú simplemente le cambias el H2, etcétera, ¿sí? Entonces son cosas que uno debería saber también por eso. Además que el desarrollo es bacano, o sea, bueno, mucha gente de pronto a ti no te gusta ver esto, pero a mí me pareció bacano y es chévere como ver eso. O sea, yo cuando hice este ejercicio de cambiarle el color a una aplicación, yo en ese momento dije, soy hacker, qué hermosura. ¿Listo? Básicamente dije eso. Pero el caso es que, pues, son cosas que uno puede entender. Por ejemplo, muchas veces el cliente, ay, eso sí quedaría en rojo. No, tranquila, yo te lo hago. Es importante saber de eso.
También porque si bien nosotros sabemos cómo funciona, esto no sé si lo dije en este video porque la verdad repetí este video muchas veces. Eh, o sea, nosotros sabemos como SEOs cómo funciona la página en el front, pero más que todo como usuarios, ¿sí? Como usuarios, entre comillas, y como el bot de Google. Pero también es importante entenderlo como su creación como tal, ¿sí me entienden? O sea, desde el cadáver, desde el esqueleto HTML, desde la ropita CSS y desde el movimiento que JavaScript, eso lo vi en un coso de LinkedIn. Entonces, o sea, básicamente para eso quería comentarles, para entender mejor. O sea, literalmente créanme que si es necesario, si no les gusta, tranquilos. Poco a poco lo pueden ir metiendo a sus vidas, pero sí considero algo muy importante saber. De hecho ahorita si ustedes ven ofertas laborales, de pronto te dicen que tengas conocimientos básicos o conocimientos sobre HTML, CSS y JavaScript, y sí sería muy bueno que nosotros como SEOs efectivamente sepamos de eso, sepamos de eso. No para hacer, porque nosotros somos específicamente especialistas en SEO, pero simplemente para saber un poco más y entender y tomar la mejor decisión. Al nosotros saber sobre, listo, es que esto no lo hacen los desarrolladores por esto, o es que esto lo hizo un desarrollador, de pronto puede funcionar acá. Al nosotros saber de eso, vamos a tomar mejores decisiones en temas de SEO y de optimizaciones y para esa página web en específico. ¿Listo? Porque ya vamos a entender mucho mejor cómo funciona y vamos a tomar por consiguiente una mejor decisión que se adapte a eso. ¿Listo? Entonces este es el video que les quería dejar para esta semana. ¿Qué les iba a decir yo? Ya saben, en la descripción está el link si quieren iniciar a estudiar sobre HTML, CSS, bacano. Y es certificado. Así que, ¿qué más si de pronto están buscando el empleo? Dios mío, estoy súper trabado, perdón, es que estoy enfermo y soy pendejo. Si quieren tener el primer empleo, pues yo estaba así muchas veces y algo que me ayudó a tenerlo es efectivamente certificaciones. ¿Listo? Gracias por ver esta inyección de SEO y no siendo más, nos vemos la otra semana con una inyección de SEO, pero para YouTube. Bueno, chao, chao.